Cuando ayudamos al otro, activamos nuestros propios sentidos y al hacerlo, enriquecemos la vida de todos al mismo tiempo. Jorge Andrés Colmenares, antropólogo, docente y asesor empresarial, redescubriendo la multisensorialidad como vínculo humano. A selfie for Facebook or a selfie for Instagram. Nowadays, the experience of traveling seems to have been reduced to a selfie, and the race for likes or followers of a photo made us forget that visiting a place is about enjoying it with all one's senses. That's why Diners Club wanted to create a travel experience with someone who doesn't take pictures, a visually impaired person. Columbia Four Senses, the first travel guide written by a visually impaired person. Soy Jorge Colmenares, ciego desde los 2 años, escritor y mi gran pasión es viajar. A trip through Colombia. More than 6,000 kilometers traveled. Tasting water from a pure mountain stream, smelling a flower's perfume, touching a wall built hundreds of years ago with your hands, listening to the sounds of the jungle. An experience told through the words of a visually impaired person to remind our Diners Club Black customers that the most memorable travel experiences are those we enjoy with our 5 senses. The experience was also documented so that it could be viewed online. And our customers experienced what a visually impaired man lived. The guide was delivered to 1,500 Diners Club Black customers, and 7.5% of them purchased travel packages bought with the card. Columbia Four Senses, a guide for our customers so that they relive the privilege of being amazed by each new trip. The world is a book, and those who don't travel read just one page. Muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí y como creo que es muy pertinente decir, estoy muy contento de estar aquí, primero descubriendo la colegiatura que hasta hace muy poco yo no tenía conciencia que existía, y en segundo lugar porque aquí se me ha brindado una oportunidad de contar por primera vez el cuento completo. Normalmente cuento el cuento por partes, asociado a los museos, asociado a la educación, asociado a temas artísticos o asociado a cosas específicas que son aplicaciones de la multisensorialidad, pero no había tenido una oportunidad de echar el cuento completo y además de recurrir a una serie de frases que tengo la costumbre de repetir con mucha frecuencia. De manera que la presentación que ustedes van a empezar a ver ahora es una presentación que está pensada con una cierta lógica metodológica. La idea es que vamos a recorrer 10 diapositivas y en esas 10 diapositivas tenemos 9 frases. Esas 9 frases son frases que son explicativas o síntesis de lo que está asociado a la multisensorialidad y tienen la intención de facilitar, por un lado, recordarlas, pero por otro lado también la traducción, porque las frases están tanto en inglés como en español y creo que son, como dije antes, la síntesis de lo que pretendo transmitirles el día de hoy. De manera que, pues, bienvenidos de nuevo y vamos a iniciar entonces con la primera diapositiva. Dice así, dice, la capacidad de utilizar los sentidos de la percepción humana es un vínculo que nos revela que somos iguales, pero a la vez diferentes. Esto es trampa porque es la conclusión de esta charla. De manera que espero que la tengan muy presente y la vamos a repetir al final, pero fundamentalmente tiene el propósito de ser una frase provocadora. Hemos hablado bastante de la diferencia el día de ayer y creo que la intención fundamental de este encuentro, de este congreso, es precisamente el asunto de reforzar la diferencia, el reconocimiento de la diferencia, la importancia que tiene la diferencia. Pero hay un problema con la diferencia. ¿Cómo así?
Virgen Santísima. Yo por eso traje el bastón aquí arriba, ¿no? Yo nunca sabe si arma el bonche o algo. Pues sí, hay un problema con la diferencia de orden presupuestal. Peor todavía. Resulta que cuando uno es un funcionario, digamos así, por poner un caso absolutamente casual, sin ninguna pretensión malévola ni retorcida, supongamos que uno trabaja en la colegiatura, ¿no? Y le dicen que va a entrar un estudiante ciego, un estudiante sordo, un estudiante con sordoceguera, uno con síndrome de Down, otro que pertenece al amplio grupo del espectro autista. Tenemos además una persona que pertenece al mundo rom, a los gitanos, diríamos comúnmente, y tenemos a alguien que es en Chamí y no sabe español. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues recurren a Julio y le dicen, mira Julio, llegan todos estos tipos y tipas, ¿no? Cada uno tiene una serie de necesidades especiales y necesitamos un presupuesto, ¿no? Digamos, la persona ciega necesitará de pronto material en braille, un computador adaptado con el sistema JAWS, que es el programa lector de pantalla de los computadores. La persona sorda necesita un intérprete, que además se paga por horas, y ahí es cuando Julio hace también ¡ah! Y tenemos una persona sordociega que ni la una ni la otra. Se necesita una línea braille, porque, pues, y el intérprete es otro tipo de intérprete que se llama el guía intérprete, que es una persona que además de orientarlo, pues le transmite información en lengua de señas. Pero también tenemos el caso de la persona con espectro autista que tiene algunas dificultades de socialización. Por ejemplo, si hay mucho ruido, no se siente cómoda en el aula, entonces tendríamos que instalar como un espacio donde pueda estar como más cómoda. Tal vez la persona con síndrome de Down pueda requerir algún acompañamiento, un apoyo para acercarse a los contenidos de una manera más tranquila, más relajada. Y bueno, ¿no? Y tenemos que conseguir a alguien que sepa en Vera, porque ya saben que viene este señor que habla en Vera y que no habla español. Entonces, Julio hace un esfuerzo sobrehumano y consigue, supongamos, 10 millones de pesos. Y descubre uno que hay que gastarse de a 1 millón por cada uno, más o menos. Y uno se pregunta, ¿qué hace uno con 1 millón de pesos? ¿No? Pues el JAWS lo reparte el ministerio gratis, nos salvamos. Las horas de interpretación, pues si cobra una tasa de más o menos 70.000 pesos la hora, nos alcanzó para más o menos unas 14 horas de clase. Y hasta ahí llegó. Entonces es muy angustioso, porque realmente esto de responderle a la diferencia en términos prácticos, de aportes en términos de necesidades objetivas, es muy difícil. Y el resultado es ese. O sea, ustedes van, por ejemplo, el caso que mejor conozco, que es el de los museos, encuentran ustedes que en un museo donde se exhiben 5.000 piezas, hay 4 que tienen una ficha en braille al frente. Y eso no es lo peor es que esas 4 fichas costaron 30 millones de pesos. Entonces es como para sentarse a llorar. Y por esa razón hay necesidad de inventar algo que, si bien ya sabemos que somos diferentes y que valoramos profundamente la diferencia, insista en aquellos elementos que son comunes a todos, de manera que podamos ejercer una forma de comunicación o una forma de aproximación que coincida con esos elementos que son comunes a todos. Entonces, vamos a dejar esa cuña allí, ustedes se quedan suficientemente preocupados, creo que Julio también, y una vez introducida la preocupación, que permite que ustedes se despabilen, ¿no? Sufran un poco, poniéndole un poco de atención dramática, creo que el día que iniciamos este congreso alguien decía, trajeron una leyenda persa de un rey que quería que le resumieran la historia del mundo, y la conclusión, después de que le escriben 36 tomos, se los reducen a 18, después a 9, a 1, y al final el rey se va a morir y le pregunta al historiador, bueno, resúmame antes de que me muera qué es lo que pasa con los humanos. Y él le dice, sufren. Bueno, entonces eso más o menos es lo que vamos a promover en este instante, pero no se preocupen que tiene arreglo. Muy bien, entonces vamos a la segunda diapositiva, por favor. Esta tiene una frase casi tan escandalosa como las que he estado diciendo y dice, la inclusión es excluyente. ¿Pero qué es esto? Dios mío, Julio, ¿tú de dónde sacaste esto? ¿No? ¿Cómo es que invitaste a este tipo? No, bueno, muy bien, no. Mantengan la calma. Lo que sucede con la inclusión es que es el resultado, como mencionaban ayer en la conferencia de Dipsy, que ha habido una serie de reivindicaciones desde la Revolución Francesa.
Y esa serie de reivindicaciones pues, han tenido que ver con que los famosos derechos del hombre y del ciudadano, que conste que eran del hombre y del ciudadano, o sea, si uno no es ni hombre ni ciudadano, se jodió, pues tenían un propósito y era servirle a ese grupo tan definido. Luego entonces hubo que reivindicar los derechos de las mujeres, por ejemplo el caso de las sufragistas en Inglaterra. Luego entonces hubo todas estas luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos con los afroestadounidenses. Muchos grupos que presionaron a los estados en América Latina para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Las personas con discapacidad también hicieron parte de estos movimientos. Los movimientos iniciados por Harry Milk en los Estados Unidos con relación a los homosexuales y posteriormente a otras expresiones de género y de sexualidad. Y así sucesivamente ha habido una serie de reivindicaciones porque esa lista de derechos era muy restrictiva en un principio y entonces empezamos a hablar de inclusión, ¿no? Ayer también Mark nos recordaba al señor Levinas que como producto de sus vivencias dramáticas en la Segunda Guerra Mundial, pues promovió que había que reconocer al otro en su diferencia. Y efectivamente eso sucedió, efectivamente lo más paradójico es que la inclusión como discurso se enmarca en el contexto del neoliberalismo. El reconocimiento de la diferencia pues tiene también ese fundamento de reconocer que hay una cantidad de diversidades que impiden una concepción universal de respuesta para la mayoría. Y lo dramático de eso es que cuando uno, por ejemplo, como persona ciega llega al Museo del Louvre en París, hay un francés que está estratégicamente colocado en la puerta y se encarga de cazar a las personas ciegas. Entonces él le dice a uno, señor, sigue por acá, por favor. Entonces uno le dice, no, pero es que yo quiero ir a ver la Mona Lisa. No me diga que usted va a ver la Mona Lisa si usted no va a ver nada, venga para acá. Entonces tiene el pasillo adaptado para personas ciegas, ¿no? Pero es el pasillo adaptado para personas ciegas, o sea, es decir, no es cualquier rincón del Museo del Louvre, ¿no? Si yo quiero ir a chismosear una obra de Da Vinci porque me interesa, pues de malas. O sea, el pasillo de las personas ciegas es el pasillo de las personas ciegas. Y ya saben ustedes que para permitir cierta disculpa, pues es que hay una carga presupuestal fuerte en eso, ¿no? En la adaptación, en la respuesta que habría que dar para garantizar que todo el mundo tuviera sus necesidades resueltas, hay una dificultad realmente grave. Y pues entonces uno se resiste y dice, no, yo quiero ir a ver la Mona Lisa. Pero bueno, ¿y cuál es la gracia de ir a ver la Mona Lisa? No, pues porque ahí está todo el mundo parado alrededor, descubre uno que el cuadro es chiquito en medio de una sala enorme, ¿no? Oye a los japoneses disparando las cámaras. Todo eso tiene su gracia, ¿no? Todo eso es como la realidad del museo. Y entonces, pues por eso es que digo que la inclusión es excluyente, porque al final cada vez que nosotros nos inventamos un proyecto de inclusión, realmente nos estamos inventando un proyecto de exclusión, ¿sí? Es como, bueno, ¿y tu proyecto de inclusión en qué consiste? No, pues es que es para atender a personas con discapacidad visual. Ah, bueno, entonces no es tan incluyente, es decir, realmente es para que esa población pueda estar allí, pero no es una respuesta global, no es una respuesta para todo el mundo. Entonces, en este momento en que quien tiene la úlcera comienza a sentir que le pica un poco, quien está sintiendo una tensión dramática en la nuca, quien está sintiendo que esto no puede ser posible, que qué tristeza, pues aquí viene la tercera diapositiva al rescate. Y la tercera diapositiva es ni más ni menos que la definición de lo que pomposamente hemos llamado multisensorialidad. En la diapositiva no traduje la palabra porque me parecía que tenía unas raíces griegas y latinas que la podían salvar en cualquier idioma. No sé si en el sánscrito también, pero creo que por lo menos se puede defender allí. Voy a leer la definición de multisensorialidad. Dice así, dice, método que consiste en el uso de objetos en torno a los cuales se generan discursos y se realizan actividades. Sí, efectivamente eso es, y yo diría que no es un invento exclusivo mío, aunque la manera como les vamos a contar que opera sí tiene mucho que ver conmigo, pero una vieja amiga de ustedes que se llama María Montessori, pedagoga italiana del siglo XIX, ya hablaba de la necesidad de enseñarle a los niños en el preescolar utilizando los sentidos. Lo único malo de eso es que se quedó en el preescolar, es decir, no se asume que alguien que haga un postdoctorado tiene que seguir aprendiendo utilizando los sentidos, sino que se piensa que eso es como una primera etapa. La culpa de todo la tiene Piaget, quiero denunciarlo.
porque Piaget nos hablaba de eso, ¿no? De la fase donde los niños exploran, luego entonces ya tienen pensamiento abstracto, entonces ya lo abstracto ya no tiene que ver con lo sensorial. No, aquí digamos, la primera cosa que quiero promover entre ustedes es que el aprendizaje sensorial es para todas las circunstancias y es para todo el mundo. Es decir, no es un problema de la inclusión, no es un problema de la discapacidad, es un problema de cómo a lo largo de todos estos siglos se ha restringido la posibilidad de ser, digamos, de vivir desde los sentidos por pues, razones que ya vamos a contar con más detalle. Pero entonces saltemos a la cuarta diapositiva y ahí tenemos esa respuesta que dice, somos iguales, pero a la vez diferentes. Pues sí, ¿no? Qué perogrullada. ¿En qué consiste el tema de ser iguales? Bueno, pues en lo que nos interesa estrictamente en los términos de igualdad, no me refiero a una igualdad jurídica como la que promovería la Revolución Francesa, sino que me refiero a una igualdad en términos fisiológicos. O sea, incluso cuando, por ejemplo, yo no veo y ustedes sí ven, tenemos en común el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Y eso nos permitiría interactuar de una misma manera en un aula. O sea, por ejemplo, si el problema es que yo no veo, pues no usamos el tablero, sino que utilizamos, por ejemplo, objetos que se puedan tocar. Y aprendemos desde ahí, desde el uso de los objetos. Podemos utilizar olores o podemos utilizar sabores, pero adicional a eso también hay que decir que existen otros sentidos de la percepción que no son tan famosos y que también pueden contribuir a esta forma de encuentro igualitaria. En los 5 sentidos convencionales, el gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista, son los que hace más o menos 2600 años nos definió Aristóteles. Pero a lo largo de esos 2600 años, como ustedes comprenderán, han ocurrido muchas cosas y sobre todo nos hemos encontrado con patologías muy extrañas de origen neuronal que muchas veces son las que nos revelan cómo tenemos otros sentidos que por estar tan acostumbrados a vivirlos no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de sentir nuestro propio cuerpo. Y sucede que ha habido casos muy trágicos donde alguna persona vive una lesión de la espina dorsal, de la columna vertebral, y esa lesión hace que pierda la posibilidad de sentirse a sí misma, o sea, de sentir el cuerpo. Y es una cosa dramática porque, por ejemplo, si yo quiero agarrar aquí el micrófono que tengo a mi izquierda, mando una mano y calculo hasta dónde tengo que llegar, pero no tengo que, digamos, orientarme de otra manera. Simplemente yo tengo la conciencia de cuánto se ha desplazado mi brazo en el aire. Una persona que no tiene la posibilidad de ejercer su propiocepción tiene que mirar el brazo y es como quien conduce una grúa. Entonces va llevando el brazo hasta que se da cuenta que llegó al micrófono y ahí le da la orden de parar, pero no tiene la conciencia del movimiento. Entonces es una cosa curiosa y compleja, pero nos recuerda que tenemos ese sentido de la percepción. Tenemos también el sentido vestibular o del equilibrio, que se desarrolla muy bien en determinados grupos sociales. Piensen ustedes, por ejemplo, la gente que utiliza habitualmente una canoa. ¿Cómo aprende a estabilizarse en la canoa, incluso subiendo con bultos y con objetos pesados? Eso es un aprendizaje que no todo el mundo tiene porque es el desarrollo de un sentido de la percepción. Igual tenemos el sentido cinético que está asociado a la fuerza. Algunos niños en preescolar no dominan plenamente el sentido cinético y entonces cuando toman el lápiz rompen el papel. Y hay que aprender a graduar la fuerza para poder aprender a manejar. Aquí, por ejemplo, hay personas que estudian gastronomía. Bueno, entonces aprender, digamos, el uso del cuchillo tiene mucho que ver con el sentido cinético. Cómo es que se gradúa la fuerza dependiendo de lo que uno va a cortar. Entonces no es igual cortar harina, cortar un pastel que cortar carne, por ejemplo, ¿no? o sustancias duras. Entonces eso se va como adiestrando en el cuerpo y no es algo que hagamos de manera muy consciente. Tenemos también el sentido electromagnético, que no está muy desarrollado en los seres humanos, pero que lo tienen algunas especies, como los tiburones y las mantarrayas, las palomas. Sirve para que se orienten principalmente a partir del magnetismo de la Tierra. Tenemos el sentido espacial, a propósito de orientación. Hay gente que le falla claramente el sentido espacial y se pierde en 1 metro cuadrado.
hay otra gente que se pregunta, bueno, pero ¿cómo una persona ciega logra llegar? Bueno, se construyen unos mapas mentales que nada tienen que ver estrictamente con el espacio. Hay una proyección de lo que está más allá y que no está presente, y este es el sentido, el sentido espacial. Y está el sentido temporal, que es el sentido de cómo percibimos el tiempo. Todo eso está, digamos, a nuestro alcance y son opciones sensoriales que no hemos desarrollado, pero que en general son comunes a todos. Aun cuando haya una ausencia de alguno de los sentidos, pues están presentes los demás. O sea, digamos, no hay una posibilidad donde haya ausencia completa de los sentidos, y entonces eso nos brinda la alternativa de tener una forma de educar, por ejemplo, o una forma de asumir la salud, o una forma de investigar en ciencias sociales, o una forma de hacer arte, que si brinda la opción de ser explorado sensorialmente, nos va a permitir que todas las personas con sus diferencias puedan interactuar con esa forma de expresión o esa forma de aproximación al conocimiento. Entonces, aquí está pues la siguiente diapositiva, que ya es la quinta, que sintetiza lo que acabo de decir. Dice, aunque tenemos diferencias, compartimos los sentidos de la percepción. Bien, entonces, ¿qué ocurre con ese compartir los sentidos de la percepción? Porque hasta ahí todo muy bonito y además siempre ha pasado. Si ustedes caen en cuenta, pues es que eso no es una idea muy nueva, solamente que durante mucho tiempo pues no hemos encontrado una razón de ser para los otros sentidos. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué podemos hacer con este pequeño descubrimiento de ser iguales en la sensorialidad? Bueno, pues para llevarlo un poco más al extremo, pasemos a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva, por favor, que dice, el tacto es el sentido universal. Sí, es muy difícil encontrar a una persona que carezca del sentido del tacto. Perder el sentido del tacto es casi poner en riesgo la vida, porque el tacto nos revela permanentemente cosas. Si nos duele, si nos cansamos en una posición, si un zancudo nos ha picado la espalda, hay toda una cantidad de información táctil, y se asume en biología y en fisiología que el tacto es el sentido original de donde derivaron todos los otros sentidos. Los animales más primitivos, como por ejemplo las esponjas de mar o en general los equinodermos, son animales que únicamente tienen tacto, y con el correr de la evolución pues fue surgiendo un tacto especializado en captar la luz, y eso se convirtió en órganos visuales. Hay un tacto que inicialmente capta vibraciones y tiene una percepción del sonido, pero eso llegó a sofisticarse a tal grado que se convirtió en el sentido del oído. Y el olfato y el gusto son percepciones táctiles de la composición química de alimentos o de aromas. Lo que captamos con el olfato es el movimiento de las moléculas que están diluidas en el aire. Y eso es también tacto, es decir, en el fondo es una hipersofisticación de la percepción de las vibraciones que producen las moléculas. Entonces, todo está en un principio en el tacto. Digamos, lo que somos es fundamentalmente tacto, y los demás sentidos son sofisticaciones del tacto. Eso vuelve aún el tema más universal. Casi que si ustedes quieren tener la garantía plena de transmitir algo, si logran encontrar el lenguaje apropiado táctil para transmitirlo, pues entonces estarán salvados, y eso les permitirá interactuar con una persona que no oye, una persona que no ve, una persona que pertenezca al amplio colectivo LGTBI, una persona que sea indígena, que sea afro, que sea desplazada. Es decir, les va a permitir una aproximación de la universalidad desde la sensorialidad, pero aún más universal, la universalidad desde el sentido del tacto. Entonces aquí sí ya nos vamos a quejar de nuevo en la séptima diapositiva, y vamos a ver esta frase. Dice, en Occidente la vista y el oído han sido sobrevalorados. Pues sí, creo que tuvo mucho que ver con el desarrollo del cristianismo y con la prohibición de la interacción con el cuerpo, pero también con un método de pedagogía que se extendió en las catedrales. Imagínense ustedes lo que era la Europa de la Edad Media, donde la mayor parte de las personas no sabían leer ni escribir. El tema era fundamentalmente asunto de monjes y de clérigos, pero un tipo como Carlomagno no sabía leer, ¿no? Que es una cosa que a uno le sorprende. En general era un tema de los clérigos, como dije antes. Y sucede entonces que
la manera de transmitir información era a través de la vista y era una forma que además negaba la posibilidad de oler, de tocar, la posibilidad de probar, por supuesto, ¿no? Por más que dentro del ritual católico está la comunión, que tiene un encanto particular porque sí está involucrando al sentido del gusto. Pero lo curioso es la manera como lo involucra de una manera simbólica, ¿no? Entonces, aparte de que uno la hostia le sepa más o menos a oblea con vino, no es que esté teniendo una implicación precisa la percepción sensorial. Entonces, fundamentalmente había un tema de visualidad y luego un tema auditivo para explicar eso que se veía. Entonces, las catedrales medievales están llenas de imágenes, tanto pictóricas como escultóricas, y ese lenguaje se transmitió cuando los europeos llegaron a América, y hay un caso muy interesante que es el del fraile Bernardino de Sahagún, que se dedicó a evangelizar a los aztecas, a los indígenas en México. Y él se dedicó a dibujar, y a los aztecas les encantó porque ellos, que tenían unos sacrificios todos simpáticos donde le sacaban el corazón a alguien a punta de hacha de obsidiana, pues les pareció simpaticísimo ese señor clavado en una cruz que chorreaba sangre. Entonces fue todo un malentendido, pero les encantó. Y todo porque el tema pasó sobre todo por el asunto de las imágenes, ¿no? En una circunstancia también en que las limitaciones comunicativas impuestas por el lenguaje eran muy grandes, muy difíciles. Y tan ha sido el vínculo de Occidente con la imagen que desarrolló tecnología muy enfocada hacia la visualidad. No es gratuito que Occidente haya inventado el cine, que haya inventado la televisión, que haya desarrollado la informática a los niveles que los ha desarrollado y que hoy tengamos, pues, en primera instancia, formas de transmisión de imágenes y de sonido, pero que nos hayamos demorado un poco más en llegar a transmitir información táctil. Se puede, digamos, existen, ¿se acuerdan de los antiguos beepers? Hay beepers que transmiten mensajes en braille, con pulsos eléctricos sobre la pantalla. Y hay hoy en día pues todas estas pantallas que son touch, que funcionan con el contacto de la mano, pero lo más cercano, digamos, a la transmisión de objetos es el horizonte que nos ha abierto la tecnología con la impresión tridimensional y la posibilidad de que uno pueda decir, mira, te voy a mandar una taza desde Europa, te la mando y allá imprimes con resina y tienes una taza, como yo había diseñado esa taza, ¿no? Pero no es la transmisión del objeto, es simplemente la transmisión de los códigos y las formas para poder reproducirlo, más en el orden de lo que decía Walter Benjamin cuando hablaba del arte y la reproductibilidad. En ese horizonte nos estamos moviendo, pero todavía no hemos llegado al envío de olores y de sabores, ¿no? Digamos que llegará el día en que se puede hacer teleeducación en una facultad de gastronomía y uno diga, bueno, mándeme la bandeja paisa por el fax, entonces, ¿no? Y le salga uno el huevo frito y lo pueda sacar así a jalonazos por el fax. Pero es que le quedó blandito y se me pegó en la máquina. Entonces, ¿no? Entonces todo eso. Quizás lleguemos a ese día, pero fíjense ustedes que no fue la ruta de evolución tecnológica y técnica que tuvimos. ¿Por qué? Porque la visualidad y lo auditivo han sido pues como lo prioritario en Occidente y su tecnología también se ha enfocado sobre ese fundamento. Cosa que, pues, por supuesto, para quienes tienen dificultades para acceder a la información por la vía visual o por la vía auditiva, pues representa una gran dificultad. Eso, pues, esperamos, como dije antes, se transforme, pero comienzan a pasar cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta tomar fotografías y como no sé cómo quedan las fotografías, lo que hago es imprimirlas en acrílico en relieve. Eso es muy costoso en la actualidad, pero puede que en algún momento llegue a mejorarse el procedimiento, con eso el procedimiento se abarate y resulta pues muy interesante. Puede ser incluso una forma de extensión donde la cámara se convierta en la opción para saber lo que yo no puedo saber por mi propia cuenta. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo es la fachada de tal o cual iglesia en tal parte, pues entonces pueda tomar una fotografía, imprimirla en acrílico y saber que esa es la forma y la imagen que tiene esa iglesia. Muy bien, entonces vamos por favor a la siguiente, que es la octava. Entonces dice así, dice, crear ambientes donde se pongan en juego los sentidos de la percepción nos une.
Y entonces ahí van los cuentos maravillosos del Museo del Oro. Resulta que en el año 2008, el Museo del Oro, un museo muy emblemático en Colombia, que administra el Banco de la República, estaba en remodelación. Y me invitaron a mí para que adaptara el museo para las personas ciegas. Que conste que nada más era para las personas ciegas. Y yo, en un acto, ustedes saben que ojos que no ven, corazón que no siente, estafé al Banco de la República. Ustedes me guardan el secreto. Porque resulta que yo no hice nada para las personas ciegas en esa adaptación, sino que empezamos a pensar por primera vez este asunto de la multisensorialidad. Yo creo que la verdadera inventora de la multisensorialidad, tal como la estamos planteando hoy aquí, es mi madre. Porque yo perdí la vista a los 2 años y medio y lo primero que ocurrió fue que se me trastocó el día y la noche. De manera que yo me despertaba olímpicamente a eso de las 7 de la noche, a esa hora pedía desayuno, más o menos a las 12 de la noche pedía almuerzo y alrededor de las 7 de la mañana comía y me acostaba a dormir durante todo el día. Porque claro, ya no reconocía los cambios de luz y entonces era realmente un problema. Entonces mi mamá encontró la siguiente solución. Consiguió una colección de cuentos grabada en cassette que se llama Los Cuentacuentos, publicada por la editorial Salvat, valga la pena la cuña. Y me decía, si no entiendes algo, me cuentas. Y yo le preguntaba cosas como, por ejemplo, mamá, ¿qué es una jirafa? Entonces ella medio dormida me contestaba, una jirafa es un animal que tiene cuello largo, tiene 4 patas y vive en África. Ajá. ¿Y qué es cuello, y qué es largo, y qué es 4, y qué es África? Entonces, luego ella conseguía la jirafa en miniatura y me la mostraba. Y ahí podíamos saber que tenía 4 patas, de paso aprendí a contar hasta 4. Luego pues, me explicaba lo del cuello largo, lo comparábamos con el cuello de una vaca, que era un cuello corto, y todo iba muy bien hasta que le preguntaba, ¿y África? Miércoles, África. Bueno, entonces consiguió un planisferio y con pegante, con colbón, otra cuña, hizo los croquis de los continentes, los dejó secar, entonces ahí me explicaba, ¿no?, que era un continente. De manera que yo era una criatura siniestra a los 6 años. Cuenta la leyenda que cuando fui a entrar al colegio, la psicóloga me preguntó que si yo sabía de qué color era el cielo. Y yo le dije, claro, pero por supuesto, el cielo es negro. ¿Negro? Sí, claro, negro, porque es que resulta que alrededor de la Tierra hay una capa que se llama la atmósfera, que está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y que cuando la luz del sol pasa por en medio de ella se produce un fenómeno que se llama la bifracción. Tú no tienes por qué saber esto porque tú eres psicóloga, pero yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar para que no le preguntes pendejadas a los niños, ¿vale? Y entonces la luz pasa a través de la atmósfera, se bifracciona y hace que veamos el cielo más o menos azul con todos sus matices, pero si esa capa no estuviera, como pasa en la luna, el cielo sería negro. ¿Ya? ¿Estamos? Ajá. Y entonces el sol, no, pues el sol es blanco, porque mira, lo que te acabo de explicar, ¿no? La bifracción, entonces. Cuando la luz del sol pasa por la atmósfera se ve amarilla, pero realmente eso es una estrella incandescente, se debe ver más o menos como blanca, como naranja, como una cosa así, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea. Y entonces con ese duda en sociedad, pues siempre creyeron que yo era muy inteligente. Yo no era tan inteligente, o sea, yo que sabía lo que hacía, que no hacía tareas y ese tipo de cosas, pues no era tan buen estudiante. Además tenía una ventaja y era que mis profesores no sabían braille, entonces yo les podía decir que aquí estaba la tarea y ellos tenían que hacer un acto de fe que para más vaina era un acto de fe ciega. De manera que entonces, pues, siempre las dificultades con las que me enfrenté eran de ese estilo. Era como, la cartilla tiene el dibujo donde se explica cómo es el teorema de Pitágoras, o el maestro pinta en el tablero cómo es el teorema de Pitágoras. Y claro, toda esta visualidad que está tan incorporada en el aula,
pues es en el fondo lo que impide que sea fácil interactuar con personas con discapacidad en el aula. Pero yo diría que en general con todas las personas. El altísimo porcentaje de personas que no aprenden matemáticas y que obliga a que uno estudie publicidad o estudie diseño, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con que uno le toca entender las matemáticas en un tablero, ¿no? Gracias. Sí, porque es que yo aquí me aprovecho de Juan Camilo de la manera más miserable. Él saca la paleta y yo no lo veo. Eso es mucho abuso de confianza. Pues bien, sucede entonces que, yendo a la 9ª diapositiva, entonces tenemos los sentidos como una opción común. Cuando los maestros y todas estas discusiones que tenemos con el Ministerio de Educación diciendo qué pasa con las personas con discapacidad, no hay que ponerles un maestro de apoyo, no sé qué tal. Bueno, no, en realidad es que tenemos unos problemas muy graves. Tenemos grupos, cursos, donde hay 40 estudiantes. Si uno de esos 40 estudiantes no ve, pues el maestro le queda muy cuesta arriba prestarle atención, por eso hay necesidad de un maestro de apoyo. Pero si hay un maestro de apoyo, entonces hay como una especie de desprendimiento del maestro general hacia esa persona. Entonces, de manera que no nos resulta muy funcional ni muy práctico esa manera de proceder. Creo que deberíamos tener educación basada en grupos pequeños de 10 personas. Y sobre todo, deberíamos tener opciones de enseñanza basadas en el uso de los sentidos. Con el propósito de convertir esto que mi madre hacía conmigo de manera muy empírica en una política pública o de volverlo algo operable institucionalmente, que no contribuya al desarrollo de la úlcera de Julio cuando uno le pida el presupuesto, pues ha surgido una figura que es la de la sensoroteca. La sensoroteca es como una especie de biblioteca que en vez de tener libros, tiene objetos que se pueden tocar, que se pueden oler, que se pueden probar y por supuesto que también se pueden oír, se pueden ver o se pueden captar desde los otros sentidos. De manera que si ustedes, por ejemplo, quieren dictar una clase que sea, no sé, vamos a poner un ejemplo aquí tomado del profesor Carlos Rúa, teoría del color, entonces ustedes irían a la sensoroteca y averiguarían qué objetos hay disponibles en la sensoroteca que les puedan servir para enseñar la teoría del color. Entonces ustedes los piden prestados, como si fuera una biblioteca, los usan durante 15, 20 días o lo que esté, digamos, reglamentado y los regresan. Y de esa manera, entonces, ni forzamos la creatividad de esa manera tan trágica, digamos, porque estarse inventando una clase sensorial cada día es muy fuerte. Y si hay que contar con objetos, pues aún sigue siendo muy fuerte, ¿no? Porque puede que no tengamos disponible todo eso a nuestro alcance. Entonces, pues pasando ya a nuestra última diapositiva, tenemos que la multisensorialidad, hemos insistido mucho aquí en el papel que tiene con la educación, pero tiene otras aplicaciones. Se pueden desarrollar obras de arte multisensoriales, donde interactúe, por ejemplo, la gastronomía con la pintura. Hicimos alguna vez un ejercicio de pintar autorretratos en obleas con mermeladas, ¿no? Entonces sabíamos que el color rojo sabía a mora y luego nos comíamos los autorretratos. Era una especie de fagocitar la propia imagen. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones en salud, ¿no? Cómo es que cuando nos duele la cabeza nosotros no sabemos qué significa un dolor de cabeza, pero si nos duele la frente significa algo, si nos duele la nuca significa otra cosa, y sobre eso hay que educarse también sensorialmente. Y el origen de todo esto que tuvo que ver con mi tesis de grado en antropología, que era inventar un método basado en el uso de los sentidos para hacer etnografía, porque cuando le enseñan a uno a hacer etnografía le insisten en la idea de observar, y la idea de observar muchas veces se entiende como un sinónimo de ver. De manera que pues yo tenía esa preocupación y surgió ese método que se llama la sociografía multisensorial. Y entonces, sociografía de sociedad, y grafía de escritura, ¿no? El equivalente a etnografía, solamente que, como la palabra etnia es tan restrictiva porque se refiere a pueblo o raza en griego, pues decíamos que no, que al final lo que nos interesa es estudiar la sociedad. Entonces, aquí volvemos a nuestra última diapositiva, donde teníamos la frase que decía: la capacidad de utilizar los sentidos de la percepción humana es un vínculo que nos revela que somos iguales, pero a la vez diferentes. Muchas gracias.